Analizando esta semana cómo han evolucionado las diferentes dinámicas y flujos económicos durante este último ejercicio. Lo vamos a hacer a continuación con la ayuda de Javier Capapé. Vamos a poner el foco en los fondos soberanos. Javier Capapé, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, habéis publicado, como siempre, ¿no?, el EA University y el ICEX, este informe anual que hacéis sobre la evolución de las inversiones de los fondos soberanos. Me imagino que, como a cualquier otro sector y a cualquier otra inversión, también les ha marcado la pauta el año de coronavirus que hemos vivido. ¿Cuáles serían tres claves o tres principales conclusiones, a tu juicio, sobre los movimientos de estos gigantes de la inversión? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la primera conclusión, y es el primer titular que sacamos, es que el volumen total de activos que gestionan ha seguido creciendo, ¿no? Y ha superado la barrera de los 9 trillones, los 9 billones de dólares por primera vez en la historia. Eso se debe, obviamente, a un efecto de valor en bolsa de sus acciones. Como sabes, gran parte de sus carteras está en esa parte de renta variable americana que tiene un comportamiento excepcional, ¿no? Más allá de eso, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto otras dos cosas quizás relevantes. Es que las inversiones en biotecnología se han doblado el número de operaciones en biotecnología en el primer semestre de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, con respecto a la media de los 3 años anteriores, y eso es uno de los titulares también de la industria. Y luego que hay una cierta, como el año pasado, hay una cierta continuidad y un cambio, ¿no? Hay continuidad en los sectores que se prefieren y en los países. Reino Unido, Estados Unidos, China siguen siendo el top 3. Y luego, además, tienes pues una consolidación en tendencias que ya existían antes de inversión en tecnología, de inversión en real estate industrial, ¿no?, en el inmobiliario industrial, que soporta todo el crecimiento del comercio electrónico, y además pues una fuerte o una acelerada inversión en la parte de servicios, y hemos descubierto un par de nichos interesantes en alimentación sostenible, energía renovable, etc. Entonces hay una continuidad y un cambio. En la parte de cambio pues sí que ha habido una reducción del volumen de operaciones en las que han participado, muy importante. No así en la actividad de los fondos, es decir, aquellos que eran capaces y hacer muchas operaciones han seguido haciendo las mismas o incluso algunas más. Estamos hablando de los fondos de Singapur, Mubadala en Emiratos y algún otro fondo más. Y luego ha habido digamos, un replegamiento, se han replegado muchos fondos hacia sus economías domésticas, ¿no? Han utilizado los recursos de manera masiva para financiar programas de ayuda a empresas dañadas o afectadas por la crisis, compra de material médico, también ayudas directas a los ciudadanos, etcétera, ¿no? O sea, todos esos planes de emergencia que han establecido los países han sido soportados en gran medida por los fondos soberanos, allí donde había un fondo soberano al que podían acudir. Dentro de esta actividad, ¿cuáles han sido los fondos más activos? ¿A qué países tenemos que mirar? Pues los fondos más activos no han cambiado mucho en ese sentido. Siguen siendo los dos de Singapur, Temasek y GIC. Luego, además, tenemos Mubadala, de Emiratos, que ha tenido un crecimiento importante, quizá por su mayor vinculación en operaciones de venture capital, ¿no?, operaciones en empresas de reciente creación de base tecnológica. Y luego tenemos también a Qatar Investment Authority desde Qatar y Russian Direct Investment Fund desde Rusia, obviamente. En cuanto a los destinos, me parece que has mencionado algunos de los países, pero ¿hacia dónde han ido principalmente estos flujos? Cuando miramos a áreas geográficas, me refiero. Cuando hablamos de áreas geográficas siempre distinguimos dos temas, ¿no? Por un lado está el número de operaciones, y en cuanto a número, Estados Unidos, China, Reino Unido, India y Emiratos copan el top 5 en cuanto al número de operaciones. Pero si luego pensamos en el volumen de las operaciones, es decir, en el tamaño de las operaciones en las que han participado los fondos soberanos, se mantienen Estados Unidos, se mantiene China y se mantiene India, pero entran dos países que cada año tenemos un par de países que se cuelan en ese top 5 por volumen de operaciones, porque representan o porque se han dado en esas geografías pues operaciones muy grandes, ¿no? En el caso de Emiratos se trata de la venta de los gasoductos de ADNOC, que es la empresa de Abu Dhabi, la empresa nacional petrolera de Abu Dhabi, a un consorcio en el que participa un fondo soberano. Y en México se dio una operación muy grande, muy importante, una adquisición conjunta, de hecho, con Abertis, del segundo operador más importante de Mencionabas en uno de esos grandes titulares o grandes conclusiones el tirón, ¿no?, del sector biotecnológico. Además es llamativo porque es un sector que estamos viendo crecer en general, no solo por parte de los fondos soberanos, sino en general en todo tipo de inversiones, justo en el año marcado por la pandemia. En el caso de los fondos soberanos, ¿hacia dónde se han dirigido esas inversiones dentro de la biotecnología? Como bien comentas, es una tendencia que ya existe. Eso me parece muy interesante. Ya lo comentamos el año pasado. De hecho, el foco se centró en biotecnología porque desde el 2017 habían acelerado las inversiones en biotecnología y lo hacen en sectores muy diversos. Nosotros lo clasificamos como life sciences, ¿no?, como ciencias de la vida,
que abarcan desde farmacéutico, o sea, aquellos dedicados más al desarrollo de medicamentos, y ahí hay, pues, copan el número 1 en cuanto a la subindustria, ¿no? Farmacia. Luego, los puros de biotecnología, que abarcan más cosas que no solamente van dirigidas, digamos, a elementos de sanidad humana, sino que tienen que ver también con crecimiento desde elementos del suelo para mejora de cultivos o cualquier otra cuestión, digamos, no necesariamente humana per se. Y luego toda la parte de healthcare, ¿no? Toda la parte de equipamientos, toda la parte de tecnologías de información, por ejemplo, de gestión, que también está creciendo mucho, ¿no? Esas serían las 3 grandes áreas, y luego lo que nos ha parecido sorprendente o interesante este año es la presencia de fondos soberanos en empresas que hoy en día, pues no sé si tristemente, pero bueno, la parte de la solución viene con las vacunas, que conocemos bien, ¿no? Pues en el caso de Moderna hay fondos soberanos detrás, en el caso de CureVac, que es CureVac, la siguiente alemana, también con BioNTech, que también recibió inversión de fondos soberanos, también participada por fondos soberanos. Y este año hacemos hincapié en algo muy llamativo, y es que la vacuna rusa, la famosa Sputnik 5, está desarrollada directamente por el Fondo Soberano ruso. Es decir, un fondo soberano con esa vocación de desarrollo doméstico, de impacto doméstico, es el que se ha encargado en primer lugar, de coordinar un grupo de investigación, no solamente ruso, sino internacional, que llevó a cabo esa investigación para desarrollar la vacuna, después la fabricación y después la distribución. Cuando uno pregunta en muchos países de América Latina, o incluso como se está debatiendo ya en Europa o en Europa del Este, utilizan la vacuna rusa, ¿no? Y se está inoculando, pues, de manera masiva. Pues esa vacuna está directamente ligada, o es un proyecto propio del Fondo Soberano de Rusia, ¿no? Lo cual te da una dimensión de lo importante que están siendo los fondos soberanos en esta crisis. Realmente llamativo. Sí que, desde luego, como dices, es quizá el ejemplo más llamativo, pero en el caso del resto de vacunas, ¿qué posiciones han tomado los fondos? ¿Hasta dónde llega también su implicación? Entiendo que en el caso de la Sputnik que mencionabas es el caso más llamativo, ¿no? De una implicación mayor y más total en toda la cadena, pero en el caso de las otras vacunas, ¿cuál sería la implicación de estos fondos soberanos? No, en las otras son digamos, meros inversores. Han participado en rondas de financiación. Algunos lo han hecho de manera más importante, aportando mayor porcentaje del capital a ese proyecto, pero son rondas de financiación en proyectos de biotecnología. Al final, la propia Moderna creció como una plataforma que no tenía, digamos, una misión clara de definir la vacuna del COVID cuando nació, ¿no? Pero, sin embargo, es un capital que se introduce en esas empresas, que obviamente te da un cierto derecho a la hora luego de negociar productos que se pueden extraer de esa plataforma o de esa empresa que se está desarrollando, ¿no? En el caso de CureVac y de BioNTech, son inversiones que se han realizado en los primeros 6 meses de 2020, es decir, directamente en las fases de expansión necesarias, pues, por ejemplo, para ampliar la capacidad de producción, para mejorar la eficiencia en la propia fabricación, o para mejorar las capacidades de distribución y almacenamiento, ¿no? Esos son, digamos, la parte de financiación que han necesitado estos proyectos en fases más posteriores para llegar a donde estamos hoy, que ya se están pinchando esas vacunas. Bueno, por el momento que estamos viviendo y por esas tendencias que veíamos, desde luego que ponemos mucho el foco en la inversión que han hecho en vacunas o en biotecnología, pero mirando vuestro informe, si vemos el top 5, ¿no?, de sectores, bueno, de nuevo vemos a la infraestructura, ¿no?, como el principal. En este sentido, y bueno, también el real estate, ¿no?, que es otro también que nos fijamos mucho cuando hablamos de los fondos soberanos, ¿se han mantenido más o menos los comportamientos de otros años, o también ha habido cambios a raíz de la pandemia? Es buena pregunta. Sobre infraestructura, obviamente, como bien comentas y sacamos en el informe, si uno mira por volumen de operaciones, obviamente infraestructura suele estar muy arriba porque las operaciones son muy importantes, ¿no? Como comentaba antes, la operación que se ha realizado en ADNOC, ¿no?, en Abu Dhabi National Oil Company, pues es una operación, bueno, que según qué métricas se dicen, pero que alcanza prácticamente los 10.000 millones de dólares, es decir, los 10 billion, y donde se apuesta por digamos, el control o el disfrute de los beneficios de tener en propiedad gasoductos en propiedad de ADNOC, ¿no? Es digamos, un proceso de cesión de activos durante más de 50 años para hacer caja y permitir cierta transición energética, ¿no? Eso es algo que hemos visto de manera muy interesante también en el caso de Kuwait, precisamente en colaboración con Naturgy, ¿no? Naturgy es capaz de vender en Chile parte de su red de distribución de gas. Además, consigue esos recursos de casi unos más de 2.000 millones de dólares, y con esos recursos utiliza un vehículo que había establecido con Kuwait
para emprender o ampliar la capacidad de financiación y desarrollo de nuevos proyectos renovables en Australia, ¿no? Es decir, se está produciendo una gran rotación de activos en las que los fondos soberanos bien toman posición porque se hacen cargo de activos, digamos, del viejo mundo, si lo quieres llamar así, activos que se nutren de energías que no son renovables, y también hay fondos soberanos que se posicionan en el otro lado de la jugada, ¿no? Precisamente apoyando o invirtiendo en proyectos de energía renovable. Eso nos parece bastante interesante y pensamos que va a seguir ocurriendo, ¿no? Bien por necesidad de las empresas de adquirir una liquidez necesaria para hacer esa rotación de activos, en ese caso se posicionarán como poseedores o como propietarios de esos activos, digamos, de medio o largo plazo, y por otro lado, apoyando financiación de muchos proyectos renovables que se están desarrollando en todo el mundo, ¿no? No solamente en eólica, pero vamos en solar, también hay mucho proyecto relacionado con hidrógeno verde. Bueno, estamos viendo ahí una transición importante que responde además a una necesidad de cumplir con la misión de los fondos soberanos, que están rotando también en ese sentido en cuanto al mandato hacia activos más sostenibles. Y una última cuestión, Javier, ¿qué tal le ha ido a España en este último informe? ¿Cómo ha sido la inversión de los fondos en España el año pasado? Pues en España se produjeron, digamos que el número de operaciones se mantuvo más o menos estable, por encima de las 10 operaciones en el año. También lo que resulta llamativo es que se mantiene por encima de los 1.400 millones de inversión recibida en un año en que la inversión había caído a nivel global en inversión extranjera directa más de un 40%, en España solamente supone un 13% de fondos soberanos, lo cual realmente es un éxito para las empresas españolas, la capacidad de seguir atrayendo capital. Me parece que hay dos inversiones muy interesantes. Una de ellas se produce en el sector hotelero, con la entrada de GIC a través de un consorcio con un fondo de pensiones holandés en el Hotel Edition, ¿no? Uno de los hoteles de lujo que se están proyectando en Madrid, y me parece que en este año pues es más llamativo que nunca. Y luego operaciones que se han desarrollado sobre todo en joint venture, por ejemplo, con alguna empresa española que está desarrollando medicamentos o plasma en Arabia Saudí, y además operaciones relacionadas con el real estate puro, ¿no? Tanto el suelo comercial como residencial, en el que han entrado los fondos soberanos. Bueno, esa última que decías, sobre todo es muy interesante, ¿no? La de Grifols, con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí para esos movimientos de plasma. De hecho, Grifols, bueno, pues está también anunciando diferentes operaciones a lo largo del mundo, pero esta me gustaba especialmente con el Fondo de Arabia Saudí. Sí. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos ese análisis, cómo ha cambiado la inversión de estos gigantes, como son los fondos soberanos, en un año también marcado por la pandemia, y de nuevo demostrándonos tendencias, ¿no? Que ya estamos viendo en otros sectores, como es la apuesta por la biotecnología y por las compañías del sector salud. Nos vamos a publicidad y a la vuelta miramos al sector de las criptomonedas, al sector de los tokens con enfoque de género. ¿Tu casa? Es mucho más que una casa. Tu casa es donde ríes, lloras, sueñas, creas. Tu casa es donde duermes tranquilo. Por eso en CaixaBank estamos contigo con MyBox Home, el seguro de hogar y la alarma. Juntos, que puedes pagar mes a mes y sin subidas durante 3 años. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Credit Mutuel Investment Manager, bringing together asset management expertise. Ofrece soluciones de gestión activa o pasiva, retorno a